Damos gracias a Dios por una semana más que Él nos permitió vivir, hermanos, y que nos ha permitido disfrutar de nuestras familias, disfrutar de nuestros hermanos en Cristo y poder llevar a cabo también nuestras labores diarias. Vamos, hermanos, a continuar con nuestra adoración que le damos a Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a considerar en esta ocasión del verso 1 hasta el verso 6. Efesios capítulo 4, verso 1 hasta el verso 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la porción bíblica, hermanos, de la que vamos a platicar en esta mañana. Aquí, hermanos, en esta parte de Efesios capítulo 4, empieza la sección práctica de la carta. Acuérdense que la carta a los Efesios gira alrededor de lo que es la iglesia. Especialmente enfatiza cosas como las bendiciones espirituales que hay en la iglesia. Vemos también en Efesios el plan que Dios hizo para la iglesia. Vemos, hermanos, cómo ese plan de redimir al hombre era un misterio que estaba escondido desde la eternidad. Vimos cómo fue revelado a los apóstoles y profetas. Vimos cómo el Señor fundó la iglesia, hermanos, siendo la principal piedra del ángulo. Vimos muchas cosas, hermanos, en la sección doctrinal de esta carta que tiene que ver con la iglesia, especialmente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero cuando llegamos al capítulo 4, empieza la parte práctica de la carta. Aquí es donde vamos a encontrar aplicaciones para nosotros, hermanos, en el sentido de nuestra conducta, de nuestra vida diaria, de cómo debe de ser nuestra relación como cristianos, nuestra relación como familia en la carne, nuestra relación como familia de Dios también en el cuerpo de Cristo, cómo debemos, hermanos, llevar a cabo nuestra vida diaria. Así que Pablo empieza aquí esta sección haciendo un ruego. Fíjese cómo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿verdad? Y esa palabra ruego, hermanos, es una palabra que puede traducirse como exhortación. Pero la idea aquí, hermanos, de esta palabra, que en otras partes de la Biblia se traduce como exhortación, el hecho de traducirla aquí como un ruego es porque la idea de la palabra usada por Pablo aquí da a entender, hermanos, no un regaño, sino una exhortación al ánimo a la iglesia, ¿verdad? Darle un ánimo a la iglesia a través de estas palabras. Nosotros entendemos la palabra ruego también, hermanos, como alguien que nos está implorando encarecidamente, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, a que llevemos a cabo algo. Y eso es lo que está Pablo haciendo aquí. Está tratando de animar a la iglesia, hermanos, de una manera muy tierna a hacer algo. Y lo primero que él menciona aquí es que él está animando a la iglesia a andar como es digno, fíjese cómo dice, de la vocación con la que fuisteis llamados. Llama la atención aquí lo siguiente, fíjese, hermanos, que dice que andéis como es digno de la vocación. Y la palabra vocación, hermanos, literalmente significa llamado o ser llamados. Entonces la frase pudiera ser leída de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Eso es lo que realmente dice ahí. Ahora, es bien interesante aquí, hermanos, que en el idioma griego, cuando se usa una palabra dos veces, no funciona como en nuestro español, que cuando decimos una palabra que significa lo mismo, decimos que es un pleonasmo. Por ejemplo, cuando decimos, es que voy a salir para afuera, eso es un pleonasmo, ¿verdad? Porque si salimos, no podemos salir para adentro, necesariamente estamos saliendo, ¿verdad? Es hacia afuera la acción. Entonces eso se llama un pleonasmo. Pero en el griego no existe tal cosa como eso. En el griego, hermanos, cuando se usa
2 veces la misma palabra es para enfatizar, para hacer ver lo importante de eso que se está diciendo ahí. Entonces, la idea de Pablo aquí es enfatizar que hemos sido llamados y que debemos de vivir como es digno de a lo que hemos sido llamados. La pregunta, hermanos, es ¿a qué hemos sido llamados? Bueno, hemos sido llamados por el Evangelio, hemos sido llamados para obedecer el Evangelio, hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Ahora, dice Pablo, ustedes deben vivir como es digno de ese llamamiento. Ahora, la palabra vivir, recuerde que en la Biblia se usa para hablar de una forma de conducirse, para hablar de una forma de vida. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos vivir nuestra vida conforme o de una manera digna, conforme a el llamado que hemos recibido. Hemos sido llamados para ser cristianos. Por lo tanto, la idea de Pablo aquí, hermanos, es animarnos a que vivamos como es digno del llamamiento que hemos recibido para andar en Cristo. Ahora, este es el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, ¿sí? Andando como es digno de nuestra vocación. En otras palabras, vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, las cualidades que como cristianos debemos poseer para vivir como es digno de ese llamamiento? Bueno, en los versos que leímos ahorita, Pablo va a mencionar, hermanos, al menos cuatro cosas o cuatro cualidades que como hijos e hijas de Dios debemos de tener para, hermanos, poder vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido. ¿Y cuál es la primera? Bueno, mire el verso 2. En el verso 2 dice, con toda humildad, ¿verdad? Con toda humildad. Así que la primer cualidad que los cristianos tenemos que tener para vivir conforme a ese llamamiento es la humildad. Es la humildad. Fíjense esto, hermanos. La humildad es algo que debe distinguir a los cristianos. Fíjense, hermanos, que Jesús, cuando empezó su ministerio, allá en Mateo capítulo 5, bueno, no es Mateo capítulo 5 precisamente el momento cuando Jesús empieza su ministerio, pero está muy cerca de ese tiempo. En Mateo capítulo 5, usted y yo sabemos que Jesús, hermanos, está ahí empezando el Sermón del Monte. Pero tiene que ver, hermanos, lo que quiero decir ahora con lo que dice el capítulo 5, verso 2 y verso 3. En el verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese en varias cosas que quiero que vea aquí. Primero, quiero que note el momento cuando Jesús lo dijo. Jesús dijo esto cuando empezó su sermón del monte. Pero vamos a ir un poquito antes de esto. Vamos a pensar qué le dio origen al sermón del monte. Así que leemos, por ejemplo, hermanos, en el verso 25 del capítulo 4, vaya al capítulo 4, verso 25, y mire lo que dice ahí. Y le siguió mucha gente. Este es Jesús, hermanos, que empieza a hacer sus milagros. Este es Jesús que empieza a predicar por todas partes. Este es Jesús, hermanos, que está impactando a la gente se está maravillando de sus enseñanzas y entonces le empieza a seguir mucha gente porque su fama se ha extendido por todos los rumbos, de tal manera que viene gente de Galilea, viene gente de Decápolis, viene gente de Jerusalén, viene gente de Judea, viene gente hasta del otro lado del Jordán para seguir a Jesús y oírlo. Entonces Jesús hace algo aquí sorprendente. En lugar de quedarse con todos ellos y seguir, hermanos, sanando personas, yendo de un lugar a otro, fíjense lo que hace en el capítulo 5 y verso 1. Dice Jesús que cuando vio la multitud, subió al monte. Wow, ¿no le parece sorprendente esto? Que en lugar de seguir atendiendo a toda la gente que está tras él, el Señor decida subir a una montaña. No cualquier persona podría subir a la montaña, especialmente cuando las personas están enfermas. Especialmente cuando hay personas aquí paralíticas, cuando hay personas ciegas, cuando hay personas leprosas, cuando hay personas que no pueden caminar bien, que tienen enfermedades de muchos años atrás. ¿Cómo podían estas personas seguir a Jesús hasta la cumbre de la montaña? Bueno, es que Jesús quiere hacer algo especial aquí. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús? Bueno, ahora que la gente le empieza a conocer a Él,
ahora que le empieza a reconocer como el Mesías, ahora que la gente empieza a recibir sus beneficios, esta gente necesita primero saber qué necesita para poder pertenecer al reino de Dios. Por eso es que sube a la montaña y tras él van los discípulos. Fíjate lo que dice el capítulo 5, verso 1. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estos discípulos, hermanos, son el grupo de personas que estaban permanentemente con el Señor, del grupo del cual posteriormente se habrán de elegir los 12 apóstoles. Así que es un grupo especial de gente que son llamados discípulos. Estos van con el Señor a la montaña y Él se sienta. Es señal de que va a enseñar. Por eso dice el verso 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Y cuál es la primera enseñanza que Jesús les va a dar respecto al reino? Que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, lo que te quiero decir, hermano, es que Jesús dijo aquí que ser pobre en espíritu es lo primero que se necesita para pertenecer al reino que Él va a establecer. Ese es lo primero. Ahora, la frase pobres en espíritu, hermanos, no significa aquí una persona débil, no significa aquí una persona que tiene poco ánimo, tampoco significa a una persona que su espiritualidad es muy baja. No, aquí significa una persona humilde. Significa alguien que siente en su corazón que es tan pobre que no es digno de Dios. Esto, hermanos, es similar a aquel hombre, hermanos, publicano que estaba orando al mismo tiempo que estaba orando un fariseo. ¿Usted se acuerda la historia contada por Jesús? Mientras aquel fariseo se exaltaba a sí mismo, diciendo que él hacía esto y hacía esto otro y esto otro y esto otro, y ni siquiera era como ese pobre publicano, él se estaba presentando a sí mismo como que en realidad no necesitaba nada. Pero el publicano estaba allí, hermanos, apenas ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo y estaba diciendo solamente, Señor, oh Dios, sé propicio a mí. Este es el espíritu pobre, hermanos, es el espíritu humilde, el que tiene este hombre del que Jesús habló. Bueno, de esa pobreza espiritual es de la que está hablando Jesús aquí. Si alguien quiere pertenecer al reino de Dios, hermano, tiene que tener humildad. Tiene que ser una característica en nosotros. Fíjate esto, hermano. Se necesita de esa humildad para poder primero reconocer que se necesita de Dios. Hay personas en este mundo que son arrogantes. Hay personas en este mundo que son soberbias, que se creen autosuficientes, que a veces confían tanto en su propia fortaleza física que tienen, o en su poder económico que tienen, o en el poder intelectual que tienen, que piensan que no necesitan de nada más y de nadie más para salir adelante en este mundo. Bueno, es muy difícil que esas personas, hermanos, puedan entrar en el reino de Dios porque se creen autosuficientes. Pero también en este mundo hay personas que son buena tierra como usted y yo, que hemos obedecido el Evangelio. Nosotros estamos aquí, hermanos, no porque pensemos que somos las mejores personas del mundo. No vinimos a Cristo pensando en que nosotros éramos las grandes personas de este mundo sin pecado y sin ningún tipo de malicia. Más bien vinimos a Cristo y estamos aquí porque reconocimos nuestra necesidad de Dios, porque nos dimos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer nada, que necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, son bienaventurados los pobres en espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. Nadie que no tenga necesidad de Dios, nadie que no siente en su corazón que solo no puede, que necesita la ayuda divina, puede pertenecer al reino de Dios. Pero no solo eso, hermano, la humildad también se necesita para poder desarrollar nuestra vida dentro del reino de Dios. Tal vez nosotros tuvimos humildad para obedecer el Evangelio, pero ¿qué después de eso? La humildad la necesitamos también para seguir viviendo nuestra vida dentro del reino de Dios. Mire, vaya por un momento a Mateo capítulo 18. Y vean Mateo capítulo 18, verso 1 hasta el verso 3. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, ¿qué hizo con él?
dice, lo puso en medio de ellos. Y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez, hermanos, esta es una lección sobre la humildad. ¿Cuál es la característica más importante que encontramos en los niños? Es su humildad, es su capacidad, hermanos, para ser enseñados, es su capacidad para perdonar, es su capacidad para mostrar amor, es su capacidad para mostrar ternura. Eso encontramos en los niños. ¿Cuántas veces no vemos a nuestros niños que se enojan con otros niños y no pasan ni 5 minutos y ya están otra vez junto con esos niños? ¿Sí? Bueno, la humildad, hermano, es necesaria. Jesús comparó nuestra vida dentro del reino de los cielos, hermanos, como la vida de un niño. Jesús quiere, hermanos, que nos comportemos como niños en el buen sentido de la palabra, en lo referente a la humildad dentro del reino de los cielos. Como niños tenemos que aprender, hermanos, a ser humildes y a poder nosotros, hermanos, dejarnos enseñar por Dios. Es más, Jesús inclusive, hermano, enseñó que la humildad es necesaria aún en aquellos que son líderes de la iglesia. ¿Te acuerdas? De hecho, es parte también de la enseñanza que Jesús da aquí en Mateo 18. Pero mira más adelante en Mateo capítulo 20. Vea Mateo capítulo 20, especialmente en el verso 28, cuando dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero fíjate, antes de eso, lo que Jesús dijo en el verso 25 también. Entonces Jesús llamando les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas nota esto, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sí? Fíjate, hermanos, ¿por qué dio origen a estas enseñanzas de Jesús? Lo que dio origen a estas enseñanzas de Jesús, hermano, fue que la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Jacobo y Juan, vinieron ante Jesús para pedirle que cuando Jesús estableciera su reino, sus 2 hijos estuvieran uno a su derecha y otro a su izquierda. La idea de esta mujer es que si Jesús iba a ser el rey, entonces sus hijos fueran 2 de las personas más allegadas al rey, que tuvieran ese poder dentro del reino de los cielos. Claro que estos estaban viendo el reino de Dios como algo material, pero la enseñanza de Jesús dice que entre otras cosas, hermanos, cuando le dice a esta mujer que si van a poder beber el vaso que él va a beber, pues ellos podrían hacerlo, ¿verdad? Etcétera, pero ese no es el punto aquí. Lo que quiero que vea es que entonces Jesús los llamó a ellos y les dijo, bueno, si ustedes están pensando que el reino de los cielos va a ser como cualquier reino político, pues entonces sí puede pasar eso, ¿verdad? Porque los gobernantes se enseñorean de las naciones. Pero Jesús les dice algo, entre vosotros no va a ser así. Es más, si alguien de ustedes quiere hacerse grande entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Ser vuestro servidor. Y si alguien quiere ser el primero entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser un siervo. Entonces la humildad, hermanos, es algo que Jesús enseñó aquí, inclusive para los líderes, inclusive para aquellos que van a estar al frente de su pueblo o de su reino que va a establecer. Ahora, la humildad, hermano, es algo que distingue a los siervos de Dios. El mundo nos ha enseñado, hermanos, que ser humilde es sinónimo de ser una persona derrotada, que ser humilde es sinónimo de ser una persona débil. Pero eso es lo que el mundo enseña, eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos. Pero la Biblia, hermanos, el Señor Jesús nos enseña que la humildad es lo que nos hace grandes delante de los ojos de Dios. Pedro dijo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, ese va a ser enaltecido. Si usted y yo queremos ser enaltecidos delante de Dios, entonces como siervos de Cristo debemos de practicar la humildad. Por eso es que Pablo, hermanos, dice aquí, después de que enseña todo lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia,
Ahora entra a la parte práctica. Y fíjate la similitud que hay entre las enseñanzas de Cristo cuando empieza a enseñar en el Sermón del Monte y las enseñanzas de Pablo cuando empieza a enseñar la aplicación, la parte práctica a esta iglesia de Éfeso. Los dos empiezan por lo mismo, la humildad. ¿Queremos vivir conforme al llamamiento con el que hemos sido llamados? Bueno, la primera cualidad que debemos poseer es la humildad. Por eso dice Pablo que con toda humildad es como podemos vivir dignamente, hermanos, nuestro evangelio. Bueno, pero no solo eso, Pablo dice también que tenemos que tener la cualidad de la mansedumbre. Nota nuevamente en Efesios capítulo 4, verso 2. Después de que dice con toda humildad, también dice y con toda mansedumbre. Esa es la segunda cualidad, ¿sí? La humildad entonces distingue a los siervos de Dios, pero la mansedumbre también, hermano, la mansedumbre también. La mansedumbre es algo que distingue al cristiano. Otra vez, así como el mundo nos ha enseñado que el ser humildes es sinónimo de estar derrotados, ser manso, hermanos, a veces las personas lo malinterpretan y piensan que tiene que ver con debilidad de carácter, ¿sí? Que tiene que ver con una persona de la que todo mundo abusa. Pero la Biblia no enseña eso. Fíjese, es bien interesante, hermanos, que la palabra mansedumbre que usa Pablo aquí y la palabra mansedumbre que se usa constantemente en la Biblia, en algún momento tenía que ver con una frase que se usaba para hablar de cómo un hombre podía llegar a dominar a una bestia salvaje hasta amansarla. Eso significaba ser manso. Así que aquí, hermanos, ser manso no significa ser débil, no significa ser cobarde, sino que da la idea aquí, hermanos, de que la persona puede tener la capacidad de autocontrolarse. Es también parecido a lo que la Biblia enseña cuando nos habla de que una de las características que debemos de tener es el dominio propio. Cuando hay dominio propio en nuestra vida, hermanos, entonces es que va a surgir la humildad y también va a surgir, hermanos, la mansedumbre que nos es demandada a nosotros. Sí, tal vez tú tienes mucha fuerza y tu carácter es muy fuerte, pero porque ahora eres manso, tú dominas ese carácter. El siervo de Dios, hermano, tiene que aprender esto. Pablo dijo, hermanos, por ejemplo, que el siervo de Cristo tiene que ser amable y apacible. Mire lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 3. En 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 3, Pablo está dando los requisitos para aquellos, o las cualidades que tienen que poseer aquellos que van a ser ancianos o que desean ser ancianos de la iglesia. Y hay dos cosas que resalta aquí que están relacionadas con la mansedumbre. Dice que tiene que ser amable y tiene que ser también apacible. Amable tiene que ver con el trato que le damos a los demás. Tiene que ver con la forma como nos dirigimos hacia los demás. Que nuestras palabras sean amables, que nuestro trato sea amable, que cuando yo me dirija a usted y usted se dirija a mí, lo hagamos con amabilidad, que no sea de una manera irrespetuosa, que no sea de una forma, hermanos, que en lugar de ayudarnos a estar bien, nos perjudica o nos ofende o nos afecta de alguna manera. Pero luego usa también la palabra apacible. Y la palabra apacible, hermano, tiene que ver con la paz, con que nuestros tratos, hermanos, tienen que estar revestidos de paz, con que los conflictos, hermanos, estén ausentes de nosotros. Ahora, fíjate lo que Jesús dijo también en el Sermón del Monte, volviendo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y fíjate cómo Jesús enfatizó también aquí en Mateo 5 la necesidad de que aquellos que quieran ser parte del reino de los cielos también tienen que practicar la mansedumbre. Nota el capítulo 5, ahora en el verso 5. Dice, bienaventurados, ¿quién dice, hermanos? Los mansos. ¿Te fijas? Doblemente feliz, como algunos lo traducen, o felicísimos los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús lo que está diciendo aquí, hermanos, es que hay una gran felicidad en la vida de aquel hombre que tiene un carácter manso.
¿Sabe por qué? Porque al no ser conflictivo, al ser amable con las personas, al tratar siempre de estar en paz con todos, no se va a meter en problemas, no va a andar en conflictos, va a estar tranquilo, no va a haber nada que le robe su alegría, no va a haber nada que le robe su gozo que tiene en Cristo, porque es una persona mansa, es tranquila, es apacible, es amable. Jesús dijo entonces que hay una felicidad en ello. Y luego dice, ellos heredarán la tierra. No significa aquí, hermanos, que si tú eres una persona mansa no te vas a ir con Cristo al cielo cuando Él venga. No significa que Cristo va a establecer un reino terrenal tampoco. Lo que está hablando aquí, hermanos, es que viviendo en la tierra, tú vas a ser feliz si eres una persona mansa. ¿Sí? Vas a tener una gran felicidad en este mundo, y no solamente en este mundo, sino también en el venidero, en el cielo, también estaremos felices. Entonces, una persona que es cristiana, hermano, debe distinguirse no solo por la humildad, sino también por la mansedumbre. Por eso Pablo dice, andemos como es digno de ese llamamiento al que fuimos llamados. ¿Cómo, Pablo? Bueno, con humildad. Y en segundo lugar, tengan mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, ha distinguido siempre a los siervos de Dios. Fíjate, quiero hablarte solamente de dos muy rápido. El primero está en Génesis capítulo 13, versos 7 al 8. En Génesis 13, 7 al 8, tenemos a Abraham, a Lot y a Sarai, esposa de Abraham, regresando de Egipto después de que tuvieron que salir de la tierra de Canaán para ir a Egipto y sobrevivir de el hambre que había en la tierra. Y llama la atención que en los primeros versículos del capítulo 13 dice que cuando regresaron Abraham era riquísimo en ganado y en muchas otras cosas. Pero dice que también Lot tenía muchas posesiones. Y llegó el punto, hermanos, en que la tierra fue insuficiente para los dos, para que los ganados de uno y de otro pudieran estar juntos. Así que pasó un detalle. Hubo un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces Abraham y Lot se percatan de esto. Y Abraham, hermanos, en su mansedumbre, llama a Lot y le dice a Lot, Lot, mira, ¿sabes qué? No haya altercado entre nosotros dos, ni entre tus pastores ni entre los pastores. ¿Sabes por qué? Lot dice, porque somos hermanos. Así que mira, está delante de ti toda la tierra. Si tú quieres ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú decides. ¿Qué vemos en Abraham aquí, hermanos? Mansedumbre. ¿Cuál pudo haber sido la respuesta si yo hubiera sido Abraham? A lo mejor yo hubiera dicho, oye, Lot, mira que tu padre te dejó encargado conmigo. Mira que yo soy el que te he criado desde que perdiste a tu papá. Mira que has estado a mi sombra, bajo mi cuidado. Así que dile a tus pastores que no se anden metiendo con los míos, por favor. O le pudo haber dicho, mira, la mejor tierra, yo soy el que tengo que escoger, porque yo soy tu tío y voy a escoger la mejor tierra. Y tú, a ver cómo le haces, vete a otro lugar, pero aquí no hay cabida conmigo. Tal vez pudo haber dicho, tanto tiempo que te he mantenido, Lot, mira, te has enriquecido al mismo tiempo que me he enriquecido yo, pero tú no hubieras enriquecido si no anduvieras conmigo. ¿Qué hubiera sido de ti si te hubiera dejado abandonado allá en Mesopotamia? Pero si Abraham no hubiera hablado así, hermanos, hubiera hablado de una manera egoísta, hubiera hablado de una manera altanera, hubiera hablado de una manera soberbia, pero no lo hizo. Abraham, hermanos, mostró su mansedumbre. Con toda mansedumbre se dirige a Lot y le dice, Lot, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo puede haber altercado entre tú y yo, Lot? Somos hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que practicar la mansedumbre entre nosotros, porque somos hermanos. Por eso no puede haber altercado entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos, simple y sencillamente por esa razón, y porque el Señor nos pide que tengamos mansedumbre. El segundo caso que te quiero decir es el de Moisés. Ahí en el libro de Números, capítulo 12 y verso 3, en Números capítulo 12 y verso 3, Dios dice de Moisés que no ha habido otro hombre más manso que Moisés sobre la tierra. Es decir, que Moisés como siervo de Dios no fue distinguido, hermanos, por su arrogancia. Fue distinguido más bien por su mansedumbre, hermano. Mansedumbre.
¿Significa esto entonces que Moisés nunca fue duro con el pueblo? No, sí hubo momentos en que fue duro. Hubo momentos así. ¿Te acuerdas cuando estaba enojado y golpeó la roca, hermano? Sí, también fue duro. ¿Significa esto que entonces Moisés nunca les dijo las verdades que tenía que saber el pueblo? No, Moisés les dijo sus verdades que tenía que saber, pero la mansedumbre lo distinguía a él. Así como era duro, también fue mucho tiempo amable y apacible con ellos. En Números 12, sucede que su propia familia, Aarón y María, hermanos, están contra él. Y dicen ellos, ¿acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? Y lo oye Dios, ¿verdad? Y dice Dios, a ver, los tres, vengan para acá, pónganse aquí. Y entonces les da una gran lección. Les dice, cuando yo vaya a hablar, dice, y les hable a los profetas, les voy a hablar por visiones y les voy a hablar de muchas maneras. Acuérdate de Hebreos 1:1. Pero cuando hable con Moisés, hablaré cara a cara con él. ¿Te imaginas cómo quedaron Aarón y María ahí, hermano? Bueno, tú sabes el resto de la historia. María se llenó de lepra. Pero Moisés no dijo, qué bueno, Señor, que le diste una lección. Qué bueno que les enseñaste quién es el que manda aquí. Qué bueno que les hiciste ver su suerte. Qué bueno que María está leprosa, se lo merece. No. Moisés se puso a orar, hermano. Y oró a Dios para que la lepra le fuera quitada a su hermana. ¿Qué es esto sino un reflejo de mansedumbre? Por eso Dios dice en Génesis capítulo 12, verso 3, no ha habido otro hombre más manso que Moisés. Y si Moisés, hermanos, siendo el gran líder que Dios usó para sacar a su pueblo de la tierra de esclavitud, fue llamado el hombre más manso de la tierra, ¿dónde quedamos tú y yo? Necesitamos practicar la mansedumbre. La tercera cosa, hermano, vuelve a Efesios 4. Y mira, luego de que Pablo dice con toda mansedumbre, luego dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La tercera cosa, hermano, que nos va a hacer caminar, hermanos, vivir como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, es que tengamos paciencia. La paciencia, hermanos, debe distinguir también a los cristianos. Fíjate, la paciencia, la mayoría de las veces en la Biblia, tiene que ver con la capacidad de aguantar firmes en la fe a pesar de las tribulaciones. Pero particularmente aquí, hermanos, no tiene que ver con eso. Aquí la palabra paciencia, hermano, tiene que ver con la capacidad de soportarnos los unos a los otros, de tolerarnos los unos a los otros. La tolerancia, hermanos, es algo que debe de existir entre nosotros, hermano. Hay que tenernos paciencia los unos a los otros. ¿Te has puesto a pensar en esto, hermano? ¿Alguna vez en esto? En que en la iglesia, hermanos, todos los que estamos aquí, algunos tenemos muchos años en la iglesia y otros tienen muy poquito en la iglesia. Unos somos ya grandes, otros son más jóvenes, ¿sí? Y unos, hermanos, tenemos un determinado nivel espiritual y otros tienen otro nivel espiritual. Así, pero aunque seamos diferentes, hermanos, y aunque algunos aprenden muy rápido y otros batallamos más para aprender, y unos son muy sumisos y otros son más rebeldes, sin embargo, la Biblia nos dice que debemos aprender a tener paciencia entre nosotros, que debemos aprender a soportarnos los unos a los otros, ¿sí? Fíjate en este detalle. Lee lo que dice Colosenses capítulo 3 y verso 13. Colosenses capítulo 3 y verso 13. Dice el verso 13, soportándonos unos a otros. Ahora, ¿cómo podemos soportarnos los unos a los otros? Bueno, dice Pablo, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Para que haya esa tolerancia, esa paciencia para poder soportarnos los unos a los otros. Bueno, lo primero que Pablo dice es que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Es en ese sentido en el que Pedro y Juan dicen que el amor cubre multitud de pecados. En la capacidad que tengamos, hermanos, para perdonarnos los unos a los otros las ofensas que nos hacemos los unos a los otros. Entonces, vivir como es digno del llamamiento no solamente incluye mansedumbre, no solamente incluye humildad,
incluye también paciencia para soportarnos los unos a los otros. Ahora, para poder hacer eso se necesita que nos perdonemos los unos a los otros. Ahora mira el resto del verso 13 de aquí de Colosenses 3. De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Bueno, de esa misma manera tenemos que practicar el perdón nuestro. Ahora regresa a Efesios 4, vuelve a leer el verso 2. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y mira la segunda cosa que incluye Pablo aquí, el amor. En amor. El perdón y el amor, o el amor y el perdón, son los que van a propiciar que nos tengamos paciencia, que seamos capaces de sobrellevarnos mejor los unos con los otros, hermano. La paciencia, hermano, es una característica que debe de estar en nosotros, en nuestros tratos. Fíjate, necesitamos paciencia con nuestros hermanos que caen. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo dice que tenemos que hacer con aquellos que el pecado los engaña? Bueno, vaya a Gálatas capítulo 6. Ve a Gálatas capítulo 6, especialmente el verso 1 y el verso 2. En el verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Quiero detenerme primero en esta frase, hermano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. No significa eso que nosotros tenemos que andar como policías de nuestros hermanos. Más bien la frase en el griego dice: hermanos, si alguno el pecado lo sorprendió. Eso es lo que dice en el griego. Si alguno de vosotros el pecado lo sorprendió, es decir, si alguno de vosotros el pecado lo engañó, mira la responsabilidad que tenemos. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restáurale con espíritu de mansedumbre y considérate a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser engañado, igual que él fue engañado por el pecado. Pon atención a la palabra restaurar. Restaurar no significa remodelar, no significa reformar. Restaurar significa volver a poner algo en el estado en el que estaba anteriormente. Significa aquí que lo que tenemos que buscar cuando, hermanos, a alguien el pecado lo engaña, no es juzgarlo, no es condenarlo, no es mandarlo al infierno, no es decirle maldito al fuego eterno, sino más bien es hablar con él para hacerlo regresar a la comunión con Cristo, para que vuelva al estado en el que estaba antes de relación con Dios. Por eso necesitamos paciencia con nuestros hermanos, aquellos que fallan, aquellos que no logran avanzar espiritualmente hablando. Hay que restaurarles con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Pero también necesitamos paciencia con los no cristianos. ¿Te acuerdas de 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 2? Una vez que Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra, a que inste a tiempo y fuera de tiempo, a que redarguye, a que exhorte y que reprenda, luego dice: con toda paciencia, con toda paciencia. Tenemos que tener paciencia inclusive con aquellos que no son parte del pueblo de Dios, para predicarles y enseñarles y tenerles paciencia para que pueda la palabra redarguirlos en algún momento y puedan venir a los pies de Cristo. La paciencia, hermano, es una característica de Dios que nosotros debemos de poseer. No lo vamos a leer aquí, hermano, pero quiero que en tu casa te lleves de tarea esto. Lee Ezequiel 20. Y en Ezequiel 20 encontrarás cómo Dios va hablando de toda la paciencia que Él tuvo a través de todas las edades con su pueblo Israel. Empieza hablando de Egipto cuando estuvieron ahí. Y les dice cómo Él les dijo que no deberían de tener ídolos, pero a pesar de que se los dijo, tuvieron ídolos en Egipto. Y luego dice que a pesar de eso, los sacó y los llevó al desierto. Y estando en el desierto les dijo que quitaran los ídolos de medio de ellos. Pero a pesar de que Dios les dijo, siguieron teniendo ídolos en el desierto. Y luego los llevó a la tierra prometida y les dijo que no tuvieran ídolos en la tierra prometida. Y a pesar de eso, tuvieron ídolos en la tierra prometida. Y luego, hermanos, los llevó al cautiverio. Y allí en el cautiverio les hizo ver que eso era por la idolatría que practicaron. Pero aún en el cautiverio tenían ídolos todavía. Ezequiel está en el cautiverio y los conoce y sabe cómo practican la idolatría. Pero a pesar de eso, Dios siempre tuvo paciencia con ellos, hasta que la paciencia de Dios se terminó.
pero fue Dios el que determinó cuándo su paciencia se terminó. No somos nosotros los que vamos a determinar cuándo la paciencia de Dios se termina. Así que si queremos andar como es digno del Evangelio, hay que tener humildad, hay que tener mansedumbre y hay que tener paciencia en los tratos que tenemos con los demás. Simplemente pregúntese esto, y yo me debo preguntar también: ¿cuánta paciencia ha tenido Cristo conmigo? Pregúntese. Si Cristo el Señor, hermano, no hubiera tenido paciencia conmigo, hermano, yo no estuviera aquí ya. Pero le digo una cosa, tal vez usted tampoco. Porque Dios ha mostrado su paciencia con nosotros. Bueno, esa misma paciencia debe llevarnos, hermanos, a tenernos paciencia entre nosotros también. Y la última cosa, hermano, la última cosa que Pablo dice que tenemos que tener para andar como es digno de esa vocación es que tengamos unidad. Vuelva a Efesios capítulo 4, después de que dice el verso 2 que tenemos que tener humildad, mansedumbre y paciencia, dice el verso 3, solícitos. Solícitos significa, hermanos, que es algo que nos urge, listos para hacer esto. Solícitos en guardar, ¿qué dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que la cuarta característica, la cuarta cualidad que debemos poseer para caminar como es digno de nuestra vida cristiana, hermanos, es que practiquemos la unidad. La unidad es algo que debe distinguir a los cristianos. Recuerde al Señor, hermanos, que Jesús oró por la unidad de sus discípulos. Jesús dijo que, hermano, cuando hay unidad en su pueblo, hermanos, esta convence al mundo de que Él es Dios. Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Así que debemos de ser solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu, dice Pablo aquí, en Efesios capítulo 4, verso 3. Así que, pero fíjate luego lo que dice, en el vínculo de la paz. Lo que va a poder hacer que tengamos y practiquemos esa unidad entre nosotros es que estemos en paz. Que estemos en paz. Y la paz no significa ausencia de conflictos. Va a haber conflictos. Pero la paz significa, hermanos, que podemos resolver esos conflictos entre nosotros. Así que la unidad se va a lograr por medio de la paz. Y cuando Pablo escribe a los Colosenses, en Colosenses 3:14, dice que el amor es el vínculo perfecto. O sea que otra vez note la palabra paz y la palabra amor como promotores aquí de la unidad que debe de haber en nosotros. ¿Sí? La unidad, Pablo dice aquí, que debe ser manifestada de varias formas. Primero dice que esa unidad se va a manifestar siendo un solo cuerpo. Fíjate lo que dice el verso 4, un cuerpo. Es decir, no somos 2 o 3 cuerpos separados, sino uno solo. Esto excluye, hermano, cualquier posibilidad de que haya un grupo aquí y otro grupo allá y otro grupo más allá dentro de la misma congregación. Esto excluye los grupos dentro de la congregación. Todos somos un cuerpo. Cuando entendamos que somos un cuerpo, estamos mostrando la unidad que debe de haber entre nosotros. Luego dijo, y un espíritu. Esto significa, hermanos, que tenemos la guía de un único espíritu. Y ese único espíritu, hermanos, es la palabra de Dios. Cuando toda la iglesia, toda la congregación, hermanos, sigue las enseñanzas de el Espíritu Santo, entonces va a haber unidad. Somos un solo cuerpo guiados por un solo espíritu. Cuando las personas dejan de guiarse por el Espíritu de Dios, entonces empieza a haber separación. Pero cuando están guiadas por el Espíritu de Dios, van a procurar la unidad que nos distingue como cristianos. Luego dice también, después de un espíritu, dice, como fuisteis también llamados a una misma, que dice, esperanza de vuestra vocación. Es decir, que vamos a poder mostrar la unidad de nosotros si tenemos la misma esperanza a la que se nos llamó. Es decir, que cada uno de los que estamos en la congregación, hermano, no debemos estar esperando algo diferente por el hecho de pertenecer al cuerpo de Cristo, sino que todos queremos aquí, todos tenemos una misma meta aquí, todos tenemos una misma esperanza aquí. ¿Cuál es esa esperanza? Mi esperanza no es ser el más grande entre ustedes. Mi esperanza no es ser el más importante de la congregación. Mi esperanza no es llegar a ser el que cante mejor aquí. Mi esperanza no es ser llegar aquí el mejor maestro. No, mi esperanza es el cielo.
Todos tenemos una misma esperanza. Cuando todos los miembros de la congregación tienen esa misma meta, esa misma esperanza, llegar al cielo, habrá unidad entre nosotros, porque no estaremos buscando beneficios personales, sino el cielo mismo. Luego Pablo dice también, un Señor. Es decir, la unidad va a ser mostrada si tenemos a Cristo como nuestro único Señor, como nuestro dueño. Y si Cristo es nuestro dueño, entonces seguiremos sus enseñanzas, no las enseñanzas de alguien más. No seguiremos el liderazgo de alguna persona en particular, sino el liderazgo de aquel que es nuestro Señor, que es Cristo. Ahora, la unidad también va a ser mostrada si tenemos una misma fe, es decir, una misma enseñanza, una misma confianza. Confiamos en lo mismo, confiamos en el Señor, confiamos en su Espíritu, confiamos en el Padre, confiamos en el Hijo. Confiamos, hermanos, en su palabra, una misma fe, una misma confianza. Y luego dice un mismo bautismo, una misma forma de venir a ser salvos. Y tenemos un mismo Padre que no hace distinción de persona alguna. Bueno, cuando estas 7 cosas, hermanos, están en la vida nuestra como cristianos, entonces podemos decir que estamos practicando la unidad. Entonces, fíjese, para terminar, hermano, Pablo quiere, hermanos, y anima a la iglesia, y Dios nos anima en esta mañana también, a que vivamos como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados. Hay 4 cosas que Pablo dice aquí, que debemos hacer para vivir conforme a ese llamamiento. Primero, que tengamos humildad. Humildad para reconocer que necesitamos de Dios y para obedecer a Dios. Mansedumbre también. Mansedumbre para que tengamos una buena relación con la hermandad. No ser promotores de conflictos, sino que vivamos en paz y en amor. También que tengamos paciencia para poder, hermanos, tolerarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros y animarnos los unos a los otros. Y que tengamos también unidad y que promovamos la unidad que el Señor desea, haciendo de Dios nuestro Padre, de Cristo nuestro Señor y de la esperanza del cielo la meta de todos los que estamos aquí. Una buena pregunta que tenemos que hacernos ahora es si estamos viviendo a la altura de nuestro cristianismo. Bueno, si en nosotros hay humildad, mansedumbre, paciencia y unidad, lo estamos haciendo. Pero si no está esto, hermano, es tiempo de que nosotros empecemos a vivir conforme es digno del Evangelio. Si no hay humildad en nosotros, vamos a tenerla. Si no hay mansedumbre, vamos a tenerla. Si no hay paciencia, vamos a ser pacientes. Y si no hay unidad, vamos a ser promotores de la unidad. Eso es lo que Dios desea y es algo que nosotros podemos hacer con la ayuda de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.